Qué bueno, vemos varios conectados ya. Esta vez no voy a hacer la presentación de Situ que hicimos la vez pasada. Simplemente quiero agradecerles una vez más la asistencia y el interés en este curso, taller. Eh, y les voy a dar inmediatamente la pasada al doctor Jorge Brown. Y recordarle a Jorge, nosotros le enviamos todas las preguntas que ustedes nos enviaron la semana pasada, algunas que quedaron por ahí sin resolver. Eh, Como siempre las unimos para que Jorge pudiese dar respuestas, ojalá lo más concretas y precisas posible. Así es que, sin más preámbulo y en honor a la hora prometida, comenzamos desde ya con Jorge, que lo vi por ahí conectado. Jorge, cuando quieras, y recuerda empezar ahí respondiendo las preguntas que nos hicieron los participantes. Gracias. Muchas gracias, Nico, y gracias a los participantes. En verdad fue súper emocionante la semana pasada ver el interés, mucha gente que escribió después con preguntas. Es bien emocionante ver que hay interés y bueno, muchas dudas súper razonables de personas que están con desafíos, acompañando o viviendo con demencia. Y qué bueno que esto, en el fondo, este curso pueda estar ayudando. Antes de empezar esta sesión, en el fondo, revisamos todas las preguntas que quedaron en el chat y quisimos responder 3 preguntas que fueron como súper claves de que no queden en el aire, ¿ya? Una de ellas preguntó sobre la demencia frontotemporal, que es una pregunta súper razonable. Dijimos que las demencias, en el fondo, tenían distintas causas. Las más frecuentes era la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, y después hay unas más raras, pero esas se llevan el grueso, siendo la vascular y la enfermedad de Alzheimer por lejos la más, en el fondo, frecuente. También está la enfermedad frontotemporal, que se presenta un poco distinto, se presenta en personas más jóvenes, ¿ya? Y el síntoma inicial no es la pérdida de memoria, la pérdida del recuerdo a corto plazo, es principalmente cambios en la conducta de las personas y cambios en el lenguaje. Esos son los primeros cambios en la demencia frontotemporal. Son personas que, dicho por otros que la acompañan, es como si hubieran cambiado la persona. Hay cambios completamente distintos de personalidad, con comportamientos muy, muy erráticos, y pueden tener memoria conservada en las etapas primarias. Obviamente, cuando avanza la enfermedad, la memoria se ve secundariamente afectada. Entonces, esto que hablamos de los olvidos episódicos, que era como el primer síntoma, es muy válido principalmente para la enfermedad de Alzheimer, que es por lejos lo más frecuente, y por eso lo asimilamos un poco al resto de las demencias, ¿ya? También María José preguntaba mucho de una pregunta muy súper concreta, decía, me pasa que con mi familiar se le olvidan las cosas recientes y vuelve mucho al pasado, y dice que, por ejemplo, no sé, su pareja está viva, siendo que está fallecida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Corregimos, le seguimos en el fondo, la idea, y aquí va a depender mucho de la etapa cognitiva. Uno, de cierta manera, trata de reorientar, en el fondo, inicialmente, en personas que empiezan a tener esta falla, y uno es razonable reorientar, pero si al reorientar, después de unos intentos, no logró reorientar, y esto genera más, en el fondo, agitación, o empieza a generarse este choque, no, pero si está vivo, pero no está vivo, empieza a generarse una sensación de tensión, bueno, no hay que asistir. En el fondo, uno puede intentar en primera etapa de reorientar, si funciona, perfecto, y si nos damos cuenta que no funciona y esto genera más tensión, bueno, la idea es un poco seguir en la corriente. Y también hubo una pregunta de qué es lo que es la estimulación cognitiva, y les puse una diapositiva donde dijimos, aquí hay 2 cosas que vamos a conversar una vez hecho el diagnóstico. Uno, que es el tratamiento farmacológico y la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva son ejercicios que se hacen en la primera etapa de la memoria, de la demencia, donde principalmente lo que uno hace es entender cuál es el deterioro de la persona y diseñar una rutina de ejercicios cognitivos para esa persona, que no sean frustrantes, que esa persona lo pueda lograr, pero también que genere estimulación.
Y la estimulación cognitiva estructurada en sesiones, que en general es implementada por una terapeuta ocupacional, tiene similar evidencia o efectividad que el tratamiento farmacológico. Es parecido, obviamente hay ciertas diferencias, pero es parecido y es tremendamente recomendable en las primeras etapas, ¿ya? Eso, esas eran las preguntas. Yo sé que habían más, y disculpen si se quedó alguna pregunta, después pueden escribirla la idea es que no se queden con preguntas, pero eso es lo principal. Entonces, dicho esto, voy a presentar la pantalla. También un segundito, por favor. Ya, va a empezar esta segunda sesión. Entonces, esta segunda sesión se trata principalmente de la etapa de demencia moderada, ¿ya? ¿Qué es lo que es la demencia moderada? Nosotros dijimos y pusimos esta diapositiva que había una etapa leve que la revisamos la vez pasada, que era cuando las personas tenían más dificultad en hacer las tareas complejas, cuando si había que hacer un cambio de celular ya era más difícil aprender de ese celular, o en el fondo hay en pérdida de tareas, o sea, si pagaba cuentas ya dejo de poder pagar cuentas, o en las tareas más complejas hay confusiones. Típicamente, algo que se repite mucho en la familia es decir, bueno, para estas vacaciones fue imposible que en el fondo ella o él que estaba a cargo de la planificación de las vacaciones falló como completamente. Esos son, en el fondo, en esta estructura de tareas complejas, las personas con demencia leve empiezan a fallar. La demencia moderada es un poco distinta, porque es una etapa más avanzada donde ya hay pérdida o necesidad de ayuda en lo que llamamos la gran mayoría de las tareas instrumentales. Ya en el fondo necesitamos ayuda para tomar los medicamentos completamente, para calentar la comida en el microondas, para poder elegir la ropa con cual nos vestimos, para, ¿cómo se llama?, manejar pequeñas cantidades de dinero, para hacer principalmente aquellas cosas que son importantes para, en el fondo, vivir solo en una rutina diaria, ¿ya? En la etapa moderada, tradicionalmente, las personas tienen una buena capacidad para hacer sus cosas básicas, es decir, van al baño solo, se visten solo, o sea, es solamente al final de esta etapa donde uno empieza a ver problemas de funcionalidad. Es al final de esta etapa solamente donde uno va a ver incontinencia, urinaria, fecal, necesidad, ayuda para ponerse el chaleco, ayuda para vestirse, pero en la gran mayoría de esta etapa, en el fondo, esas tareas se pueden hacer de manera autovalente. Y en la etapa avanzada, lo vamos a revisar la próxima sesión, pero ya las personas son completamente dependientes, una movilización muy limitada, y gran parte de la rutina es, en el fondo, es sentado, en sillón o en cama. Entonces, esto no es una sensación. Yo sé que yo les doy como unas descripciones más ambiguas de lo que se llama esta demencia leve, moderada y severa. La verdad es que nosotros ocupamos una escala que se llama la escala de deterioro global, GDS-FAST, en donde están súper determinadas ya aquellas actividades que se van perdiendo. Y en personas con enfermedad de Alzheimer en particular, esto es extraordinariamente ordenado, como ocurre el deterioro. Entonces, en GDS-5, las personas necesitan asistencia en el día a día, no en llevarse la comida en el fondo de la boca, ni en el aseo personal, pero sí en elegir su ropa. Y esto es muy tico, personas que se pueden vestir, pero en el día de verano se ponen dos chalecos o se ponen la camisa al revés, empiezan a fallar en eso, ¿ya? Y generalmente hay un reconocimiento de las personas con las cuales hay una rutina diaria. Y al final de esta etapa, cuando hay GDS6, hay una pérdida de nuevo muy estructurada de la funcionalidad, primero con la disminución de la habilidad de vestirse, después la habilidad de bañarse, después la habilidad de arreglarse y lavarse solo, y después la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal. Ya eso es muy ordenado en el fondo para las personas. Obviamente, y esto es importante, personas que tienen otras patologías, por ejemplo, si una persona tiene
una artrosis de rodilla muy severa y aparte una insuficiencia cardíaca, las etapas de dependencia y necesidad de ayuda van a venir muy tempranas en el periodo de demencia, pero es porque no son causantes por la demencia, es porque esa dependencia viene por otra causa. Entonces, no es tan literal esto, tampoco hay que llevarlo al libro, porque una de las cosas que uno hace en la evaluación es decir, ¿de dónde viene esta dependencia? ¿Ya? Entonces, si tuviéramos que ponerle una cara a esto, yo les puse los dos extremos, la persona que estaba picando las tierras y haciendo su huerta y que le llevaba súper bien y no tenía ningún problema, que era la persona de la izquierda. La persona más de la derecha era la que requería asistencia completa, gran parte del día sentada, probablemente no recuerde con las personas con las cuales vive. Y en la etapa moderada, una persona que está haciendo sus cosas sola, camina sola por la casa con algún grado de dificultad, pero camina sola, y empieza a necesitar ayuda de alguien para vivir todo el día. Y cuando digo ayuda, no es alguien que le ayude con los medicamentos, con las finanzas y con el transporte, como dijimos la vez pasada. Es alguien que necesita estar al lado, es alguien que necesita muchas veces reorientar. Es en el ayudar de decir, bueno, esta es la hora de almuerzo, tenemos que almorzar, es decir, empezar a estructurar la rutina. Es en esta etapa donde quizás la etapa de cuidado es la más importante y la más difícil, de más alta carga de cuidado, porque cuidar a personas con demencia severa es más, tiende a ser o suele ser de menor carga que en etapa moderada. Entonces hoy día vamos a conversar de dos grandes temas que suceden, que son los desafíos específicos en esta etapa. Vamos a conversar de los trastornos conductuales y vamos a, en el fondo, conversar de cuidado del cuidador. En esto me voy a tratar de demorar poco, me voy a tratar de demorar 20 minutos para que, respondiendo a los comentarios que hicieron en la clase pasada, donde había poco tiempo para preguntas, podamos tener un poco más de tiempo para las preguntas. ¿Qué son los trastornos conductuales o los bien llamados síntomas psicológicos conductuales asociados a la demencia? Los síntomas psicológicos, en el fondo, y conductuales son cambios de la conducta que ocurren en personas principalmente que se inician en demencia moderada y que empiezan a ocurrir porque las personas son menos conscientes del entorno en que ocurre. Y muchas veces hay interpretación de hechos o acciones o lugares que pueden llevar a interpretaciones erróneas en el cerebro. Es decir, algo que puede ser absolutamente normal, como un saludo rápido, yo no lo entiendo bien, siento que es como una amenaza y respondo con agitación. O hay sombras medias raras porque hay no tan buena iluminación en la pieza y en vez de ver el colgadero de ropa que realmente es, y que yo sé que es un colgadero de ropa porque siempre he estado ahí, si no tengo claridad que eso es un colgadero de ropa, puedo interpretarlo erróneamente, que eso es una persona y eso es una alucinación visual. O también hay menos inhibición en el manejo de, ¿cómo se llama?, de las emociones. Yo estoy acá con ustedes haciendo este curso y puedo estar muy triste o puedo estar muy alegre, pero yo voy a tener inhibición de mis emociones porque sé que no las puedo, sería como erróneo manifestarlas completamente con ustedes en esta situación. Y también la desinhibición puede llevar a que momentos de euforia o apatía. Vamos a ir uno por uno con estos trastornos conductuales para poder explicarlo bien. Los delirios ya son principalmente ideas fijas que el resto no comparte. Delirio, en el fondo, pueden ser: me están robando, esta no es mi casa, hay un impostor, etc. Muchos de ellos tienen algún grado de persecución, ¿ya? Y obviamente la expresión de esto no nace completamente espontáneamente, sino que personas que han tenido ideas en el pasado o personalidades un poco más persecutorias
suelen presentar delirio. Y eso es principalmente porque hay menos inhibición para expresarlo en esta etapa y secundariamente porque puedo no entender, puedo, por ejemplo, no entender que estoy con problemas cognitivos, que se me olvida dónde dejé las cosas, entonces si no olvido que, si no tengo esta percepción que se me están olvidando las cosas, puedo en el fondo decir, me están robando, ¿ya? Las alucinaciones son en el fondo algo que entonces los delirios son ideas fijas. Aquí es muy difícil llegar a una idea, un argumento lógico de contrarrestar estos delirios. ¿Sí? Son bastante fijos y las personas, por más que demos argumentos, son bastante inflexibles con esta idea. Las alucinaciones, por otro lado, son percepciones. Ya las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas o complejas, que involucran en el fondo tanto la audición como la visión. Y son, en el fondo, es veo o escucho o siento cosas ya distintas. Las alucinaciones frecuentemente se ven en personas que tienen, y más frecuentemente, déficits sensoriales, personas que no escuchan bien o no, principalmente no ven bien. Es más frecuente que tengan alucinaciones y ven cosas o ven personas o ven situaciones y que algunas veces generan angustia y otras veces no generan angustia. Y eso es súper importante hacer la diferenciación porque yo puedo tener la percepción de que hay alguien o algo acá al lado, pero si lo tolero bien y no es angustiante, es absolutamente distinto si me siento amenazado por esta agitación. También están los síntomas depresivos y esto es una relación compleja, porque las personas con demencia leve a moderada pueden tener, y esto lo como dijimos la vez pasada, pueden tener también trastornos del ánimo, también pueden tener depresión, pero a la vez también dentro de la depresión también pueden haber expresión de síntomas depresivos, ¿ya? ¿Cuáles son las claves para decir esto es una depresión o es un trastorno conductual de la demencia? Es que en general uno va a la historia previa de las personas, personas que han en el fondo tenido múltiples episodios de depresión durante su vida y están con síntomas depresivos, es razonable tratarlo, ¿ya? O personas que por otro lado, muestran síntomas depresivos, pero que son muy fluctuantes dentro del día, no se mantienen y conviven con momentos de buen ánimo o euforia. Uno dice, probablemente esto refleje más un síntoma conductual, psicológico conductual, más que un trastorno del ánimo. También está la ansiedad, como todos la conocemos, la euforia, la apatía, que esto es muy importante y quizá de las conductas en el fondo más frecuente, que es la falta de interés de hacer las cosas. Las personas con demencia moderada, esto es por lejos el trastorno conductual más frecuente, hay poca iniciativa en hacer las cosas. Eso no necesariamente es depresión, es que la iniciativa se pierde y las personas pueden sentarse en la ventana, perdón, mirándose al frente y pasar horas y horas y horas, ¿ya? También está la conducta motora aberrante, el caminar, el buscar, el registrar, que no tiene un fin, en el fondo, muy claro, pero es la actividad permanente. También hay alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, y quise dejar por último la ansiedad, perdón, la agitación. La agitación es el segundo trastorno conductual más frecuente y es principalmente una respuesta exagerada donde las personas se sienten absolutamente eh, eh, atemorizados y tienen una respuesta violenta, tanto verbal como física, frente a un estresor o a un evento que no necesariamente lo esté poniendo en riesgo, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo más concreto un poquito más adelante. Entonces, todos estos son trastornos conductuales de la demencia que principalmente ocurren en la etapa moderada y donde los más frecuentes por lejos, es la apatía y la agitación. Ahora, estos trastornos conductuales no son fijos, no son permanentes y tienden a tener fluctuaciones diarias. Mi señora que vio la presentación antes me dijo que era muy cursi esta diapositiva,
pero bueno, es para solamente mencionar que es del ocaso, y aquellas personas que han cuidado o son cercanas a personas con demencia, muchas de ellas probablemente reconocen que la hora de la tarde, del ocaso, es una hora particularmente difícil, ¿ya? En donde hay mayor aumento tanto en la intensidad como en la frecuencia de la manifestación de estos síntomas. Entonces, no es como que yo tengo un trastorno conductual y estoy todo el día agitado, o tengo todo el día alucinación, o tengo todo el día, en el fondo, síntomas depresivos. Esto fluctúa durante el día y particularmente en la tarde, por una razón que no la entendemos completamente, hay más síntomas conductuales. Volvamos a la agitación, que les quiero dar un ejemplo muy concreto para transmitirles de qué se trata esto. Entonces, pongamos el ejemplo de la ducha. Nosotros sabemos que ducharse, o sea, esa ducha la vemos todos, es una ducha que está muy bonita, muy limpia, dan como casi ganas de ir a meterse allá adentro, pero la ducha, en el fondo, si yo no entiendo que esas cuatro paredes y esa agua fría que suena, o esa agua no necesariamente fría, pero esa agua que cae, en el fondo, es un aparato que me sirve para bañarme y que la sensación es agradable, si yo no reconozco que eso es para bañarme y que yo necesito bañarme para mantener mi higiene y eso es bueno para mí, y no reconozco eso como un baño o una ducha, yo probablemente no voy a querer meterme ahí. Probablemente me voy a resistir porque es una caja y porque hay alguien que me está como empujando y está cayendo esta agua y naturalmente, si yo no entiendo el contexto de lo que significa el baño, me voy a resistir. Y tengo una imagen que es un poco violenta, pero solamente para transmitirle cómo lo pudiera percibir una persona con demencia. Esto, que ninguno de nosotros se metería a esto voluntariamente, puede ser percibido no tan distinto como esto para una persona con demencia, porque no son tan distintos en el fondo. Es una pieza con paredes transparentes, una con barrote evidentemente, otras con vidrio, pero de la cual alguien me está llevando, me está empujando. Yo no quisiera, en el fondo, entrar a esto, y probablemente sí a esto, pero si yo no entiendo el contexto, o me está costando entender para qué es esto, probablemente me voy a resistir, y si me empujan, yo me voy a agitar. Y agitar significa dar manotazo, y significa, ¿cómo se llama? Defenderme, ¿ya? Eh, Muchas veces las personas dicen una frase que es, no, se está portando mal porque no quiere bañarse. Es que no se está portando mal y quiero sacar esto no es voluntario. Los trastornos conductuales no es algo que la persona quiera hacer o no quiera hacer. Es básicamente una respuesta muy natural a no entender el contexto que está a mi alrededor, ¿ya? Y por lo tanto, yo lo que debiera tratar de hacer es que el ambiente donde esté ocurriendo esto se sienta lo más seguro y menos amenazante posible. Y es así que cuando yo voy a examinar a las personas con demencia, siempre uno hace el examen físico por parte, porque uno es, primero, se sienta a la misma altura que la persona. Hay un tema de lenguaje no verbal que es muy importante, sonreír. Después uno empieza a tocar la mano primero, uno deja las cosas que generan dolor, como por ejemplo el tema toma presión para el final. Uno muchas veces, yo pongo el fonendoscopio, que es una cosa medio rápida, esto que se escucha, perdón, este aparato para escuchar el corazón, muchas veces se los pongo en la mano, en el fondo para que se familiaricen, jueguen, ven que no duele, y después finalmente hago el examen. Lo que es muy distinto a pararse desde arriba, desabrochar la polera o la camisa, poner esto o llegar y poner el fingomanómetro como una primera instancia, donde si yo no entiendo que estoy en una consulta médica y esto es para mí, para en el fondo porque me están examinando, mi reacción es defenderme y pegar en el fondo un manotazo, como los muchos manotazos que me llegaron al principio en el fondo de mi carrera, razonablemente, porque no era culpa de las personas, era que yo lo hacía mal.
es que me aproximaba mal, me aproximaba de una manera que era percibida como amenazante. Entonces, ¿qué tips podemos decir para prevenir los trastornos psicológicos y conductuales? Primero, es conocer que estas son conductas que ocurren en los trastornos conductuales. Es saber que esto no es que algo que las personas quieran hacer, estas cosas pueden pasar, no les pasan a todos, pero pueden pasar. Y si en el fondo pasan, tengo que tener paciencia y evitar mostrar frustración, porque si yo demuestro frustración o me enojo, la tensión empieza a crecer y lo único que voy a generar es aumentar la agitación o el trastorno conductual que la persona esté viviendo, ¿ya? También es muy importante tratar de entender qué es lo que la genera, la agitación. Muchas veces la agitación es generada por cosas muy particulares. Por ejemplo, si estoy con incontinencia y estoy con el pañal en el fondo mojado, muchas personas no van a poder expresar o no van a poder tener la relación, tengo ganas de, en el fondo, limpiarme o cambiarme, eh, y su forma de expresar es un poco de agitación. Entonces, cuando hay personas que ya conocen mucho a la persona que cuiden, dicen, no, se está agitando porque en el fondo hay que cambiar el pañal. Entonces aquí yo no saco nada con eh, eh, cambiar la atención o ser paciente, si es que en el fondo no trato de buscar esa causa. Algunas veces se encuentra, algunas veces no se encuentra, pero yo debería hacer un esfuerzo razonable por aprender o tratar de entender qué está pasando. Dolor, hambre, sed, cosas que generan incomodidad en el día a día, muchas veces son expresadas como trastornos conductuales, ¿ya? También una técnica es enfocar la atención en un objeto o actividad. Aquí me acuerdo muy concretamente, una de las profesoras que, que tuvimos durante la residencia, me contaba el cuento de una paciente, que después la conocimos, en el fondo, que trabajó toda su vida doblando ropa en una lavandería y estaba viviendo un establecimiento de larga estadía en la residencia. Entonces, esta persona, cuando había que hacer cambios de la sala, se generaba mucha agitación, específicamente cuando pasaban de la salita al comedor y se agitaba un montón, esto que todas las personas se levantaban y todo. Y una de las estrategias que se encontró era que en ese momento, 10, 15 minutos antes, a ella se le pasaban las toallas que estaban limpias, pero no estaban dobladas, y en un acto casi automático ella tomaba ¿cómo se llama? Las toallas, las doblaba perfectamente, ¿cómo se llama? Y todo esta, ¿cómo se llama? Periodo, en el fondo, dejaba de ser un periodo con agitación principalmente porque estaba el foco en otra cosa. Yo en las conversaciones también, cuando uno empieza algo a generar atención, rápidamente uno puede tratar de entender qué está pasando, y si no, rápidamente uno dice, oiga, pero esta canción que está sonando, escuchémosla, subamos el volumen, qué bonita, y van a ver, y muchas veces al cambiar el foco, el trastorno conductual disminuye mucho, ¿ya? También crear un ambiente confortable y amenazante, lo mismo está para la tina, es muy distinto, hay personas que tienen la agitación, pero porque la tina está, o la ducha puede estar más helado o menos helada que lo que yo siento, eh, o la sala puede estar fría, y esas cosas, créanme, que suenan como una tontera, pero hacen un mundo de diferencia. Y después lo otro es mantener rutinas estructuradas con actividades también que incluye actividad física. Y quiero ser súper concreto en la importancia de la rutina estructurada. Las personas con demencia generalmente se sienten más seguras en su rutina. Un ejemplo típico y muy frecuente es cuando las formas de cuidado son en distintas casas, cuando el fin de semana A, la persona con demencia va a la casa de una hija, y el fin de semana B va a la casa de un hijo. Y eso puede funcionar muy bien en etapas tempranas, pero cuando ya hay trastornos conductuales y en el fondo hay, sobre todo periodos de agitación, muchas veces estos cambios de rutina no son bien tolerados porque la persona no deja de reconocer el entorno como un entorno seguro.
y se agitan más. O lo mismo con muchas visitas, o lo mismo que un día, vamos, no tengo idea, salgamos a pasear como lo hacía siempre, no tengo idea, a un parque. Incluso algunas personas cuando empiezan a salir y subirse al ascensor, puede sentirse como muy amenazante. Eso no quiere decir que las personas con demencia no puedan salir ni compartir con el resto ni cambiarse de casa. Por favor, no se entienda eso. Esto es personas que tienen trastornos conductuales y que yo detecto que al cambiarle la rutina se agita o lo pasa peor. ¿Ya? Estos son 6 tips que, créanme, ayudan mucho. Existe un manual, ya, para no profundizar completamente en esta clase, quiero entregarle material, ya. Este manual lo hizo el equipo de la unidad de memoria de, ¿cómo se llama?, de neurología del Hospital Salvador, que está asociado a la Universidad de Chile. Está muy, muy bueno, la gente que lo hace conoce mucho este tema, lo súper recomiendo de leer. Creo que los trastornos conductuales están explicados en la página 27 o 28 y lo pueden escanear de acá en el QR para poder en el fondo bajarlo. Y quizás se me ocurre eh, a Vicente es el ingeniero que nos ayuda en situ y hace cosas muy elevadas, pero también te está ayudando acá. Y quizás, Vicente, ¿tú podrías mandar esto por correo al resto de los asistentes para que lo tengan? Sí, Jorge, así está pensado, que lo mandemos por correo. Ya, buenísimo. Entonces, esto para que lo tengan y lo lean y lo profundicen, ¿ya? Trastornos conductuales es un mundo. Y obviamente esto es solamente presentarles que esto existe, ¿ya? Y también quiero mencionarles que aparte de aprender ¿cómo se llama? De un libro o una guía, también hay, en el fondo, los terapeutas ocupacionales se dedican a esto, ¿ya? En la primera etapa ¿cómo se llama?, de demencia, los profesionales de terapia ocupacional generan principalmente estimulación cognitiva, y en esta etapa hay mucha estructuración de rutina y manejo de, ¿cómo se llama?, trastornos conductuales. Se genera educación, se identifican los gatillantes de estos trastornos conductuales, se dan herramientas específicas para el manejo, probemos con esto, probemos con lo otro, y finalmente se genera una estructuración de la rutina, incluso con papel y lápiz. Esto es lo que hay que hacer antes, lo que hay que hacer después. Les voy a contar eh, eh, el caso de una señora en específico que vimos con la terapeuta, con una de las terapeutas de situ que es Jacinta. Ella es muy, muy buena. El nombre es falso, le voy a poner como el nombre de mi hija, Juana, pero es una señora que está en una etapa con enfermedad de Alzheimer, etapa moderada, y estaba con muchos trastornos conductuales. La verdad es que fue una paciente que era muy, muy eh, desafiante y tenía 2 trastornos conductuales principales. Uno es la actividad motora aberrante, que caminaba por el departamento por todos lados permanentemente, y ella tenía un componente que aparte tenía mucha inestabilidad de la marcha, entonces era medio peligroso porque se podía caer. Y lo otro es que cuando entraba al baño se agitaba muchísimo, no entendíamos por qué se agitaba tanto cuando la llevaban al baño. Entonces, después de unas par de visitas en el fondo, la terapeuta ocupacional identificó que los espejos, que ella cuando se miraba al espejo no reconocía a la persona que estaba al frente, que es algo que es bastante frecuente, y que eso era lo que principalmente la agitaba dentro del baño. Y tapamos los espejos y problema absolutamente solucionado. O sea, se identificó un gatillante y se dio una herramienta de manejo y fue súper significativo. Y lo otro es que estábamos muy preocupados porque ella, en fondo, quería tener autonomía para moverse, pero la bajada de la cama estaba siendo muy difícil. Y en un momento su enfermedad, no, durante toda la enfermedad, se bajó la cama a piso. Entonces finalmente si se caía de la cama al bajarse y al subirse, no era tan problemático y fue una muy buena solución en el fondo durante una semana o pocos meses, durante este momento que tuvo más inestabilidad de la marcha. Entonces son ideas que no nacen naturalmente, no son cosas que a uno se le olvidan,
O sea, no tienes por qué saberla inicialmente, y no necesariamente va a salir en el libro porque son gatillantes específicos para esa persona. Entonces, en general, nosotros nos apoyamos harto en los profesionales de terapia ocupacional en esta etapa, no para estimular, sino que para estructurar la rutina y para manejar adecuadamente el tratamiento, o sea, los trastornos conductuales. Desde el punto de vista médico, el manejo no farmacológico, que son estas técnicas de comunicación, estas técnicas de enfrentamiento, son el tratamiento de los trastornos conductuales y es lo más principal, por lejos, ¿ya? Ahora bien, no quiero mentir, también hay en el fondo tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico generalmente actúa generando sedación, disminuye principalmente la agitación, ¿ya? Y las alucinaciones. Em, eh, Hay poca evidencia que sirvan, eso quiero ser súper concreto, así que sean extremadamente útiles, no es tan verdad. Y sí sabemos que tienen actos de efecto adverso, entonces nosotros somos bien cautelosos al usarlo y la verdad es que en general empezamos con dosis baja y vamos subiendo y vamos tutulando. ¿Con qué medicamentos? Con antidepresivos como trazodona y citalopram, y también con neurolépticos, con risperidona, quetiapina, olanzapina, ahora salió uno que se llama Resulti, que estamos ocupando. Pero quiero transmitirles que estos medicamentos sí tienen efectos adversos. La risperidona genera rigidez, la quetiapina harta, en el fondo son somnolencia, la olanzapina puede bajar hasta la presión y generar mareo. En fin, tienen efectos adversos y hay que saberlo usar. Y no la solución a los trastornos conductuales puede incluir tratamiento farmacológico, pero no es necesariamente el pilar de tratamiento. El pilar de tratamiento es abordar en primer lugar la parte farmacológica. Ahora, ¿cuándo se ocupan? ¿Cuándo no dieron? ¿Cuándo es como de todas maneras hay que ocuparlo? Es cuando los trastornos conductuales, en el fondo, ponen en riesgo a la persona que vive con demencia al entorno. O sea, eso es como un límite y un borde que uno dice, bueno, esto no puede ocurrir. Y en ese sentido, cuando la seguridad de la misma persona, los terceros, están en riesgo, uno dice, bueno, me echo al bolsillo los efectos adversos que pudieran suceder, porque aquí no puede haber violencia, no pueden haber golpes, en el fondo que pongan la seguridad, no puedo poner en riesgo que la persona se pueda caer del edificio, no puedo poner una serie de cosas que pueden ser peligrosas, ¿ya? Y si eso es, en el fondo uno usa con más ímpetu estos medicamentos. Esos trastornos conductuales, esto es un mundo muy grande, pero esto es la primera parte como para abrir la discusión. Y de verdad creo que el manual de la unidad de memoria del Hospital Salvador es de muy buena calidad y se lo recomiendo, ¿cómo se llama ahora? Ahora, dado que en esta etapa los trastornos conductuales son frecuentes y de nuevo, no es para todas las personas, no ocurre en todas las personas, pero puede ocurrir. El nivel de estrés que generan los trastornos conductuales y el estar pendiente de una persona en el fondo de cuidado en esta etapa frecuentemente genera síndrome de cuidador en esta etapa. Es en esta etapa donde vemos que los cuidadores se ven más sobrepasados por la tarea de cuidado, por carga directa y también por carga emocional. El síndrome del cuidador son actitudes, es la sensación de estar sobrepasado con el cuidado y que lleva actitudes negativas hacia, en el fondo, la persona que está cuidada y lleva a posponer, en el fondo, mi propio bienestar. En general, yo siento que me estoy siendo sobrepasado, mis actitudes frente a la persona que cuido generalmente son distintas, puede haber más irritabilidad, puede haber menos paciencia en tolerar, por ejemplo, los trastornos conductuales que veía anteriormente. Y típicamente las personas empiezan a no poder abordar sus síntomas y no tener tiempo para cuidarse. Son personas que se retraen socialmente y dejan de ir a sus controles médicos, etc. El síndrome del cuidador tiene una serie de efectos negativos. Tiene efectos tanto físicos, de salud, eh,
que son principalmente problemas osteomusculares, que son los típicos más frecuentes, problemas financieros, personas que dejan de trabajar. En el fondo hay estudios súper interesantes del doctor Andreas Lacheski de cuánto cuesta en el fondo el cuidado, porque no es solamente el cuidado directo, sino que es lo que dejé de trabajar también, o lo que puedo percibir trabajando. Y también las consecuencias, obviamente, de salud mental, que son las más importantes. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el cuidado formal y informal. Los dos pueden tener síndrome de cuidado. Del cuidado formal, es decir, a las personas que hacen un cuidado remunerado, le llamamos burnout. Y las consecuencias son distintas. Las personas con burnout tienen menos tolerancia al cuidado y pueden haber problemas en el cuidado, pero tienen espacios de respiro, porque esas personas en el fondo tienen o debieran tener sus días libres, en fondo, y por lo tanto distinto la implicancia para el cuidado informal. El cuidado informal, propiamente tal, se llama la sobrecarga del cuidador, y es muy importante entender por qué pasa esto. Porque muchas veces los cuidadores informales son, en su gran mayoría, en un 75%, son mujeres que no están trabajando, y pueden ser hijas o parejas de personas, y muchas veces, mirado del resto, puede decir, oye, pero si tampoco está con tanta carga de cuidado, ¿por qué están tan sobrepasados? En el fondo, es difícil o no es tan intuitivo percibir por qué el síndrome del cuidador es tan frecuente. Y es porque, primero, no tiene límites de horario. En el fondo, estoy pendiente el lunes a las 11 de la mañana, pero también el domingo a las 8 de la noche. Tiene una implicancia emocional, o sea, aquí no estoy cuidando a alguien que en el fondo, que alguien absolutamente externo, sino que alguien cual yo le tengo mucho cariño, y también veo cómo en esta enfermedad su salud está decayendo, y por lo tanto estoy también haciendo un duelo de ver los cambios en salud de la persona a quien quiero. O sea, muchas veces las personas no tienen espacios de respiro, no tienen tiempos de ocio, no tienen tiempos de libre, porque es el estar siempre pendiente. Y muchos de los cuidadores dicen, hace años o hace mucho tiempo que no salgo de fin de semana solo o vacaciones, y por lo tanto, estos espacios de respiro que son tan necesarios, se ven absolutamente anulados. También muchas veces tiene un impacto laboral y social. Las personas dejan de hacer las cosas que les gustan, porque no tienen tiempo, porque no pueden, y muchas veces es un cuidado que, si no se estructura adecuadamente bien, recae en una persona, y si no se estructura bien, la historia, un poco, lamentablemente la historia como más tradicional, es que una persona se lleva toda la carga hasta que en el fondo se ve sobrepasada y la toma otro, y esto como que va rotando. Todas estas cosas, en el fondo, quiero transmitirles que son extremadamente abordables. O sea, esto no es fijo, esto se puede preparar. Y yo siempre digo, hay que entender que el cuidado no es una maratón, no es una carrera de 100 metros plano, y es muy importante pedir ayuda e implementar un plan de cuidado, porque muchas veces cuando uno empieza a ver las limitaciones o empiezan a ver la necesidad de cuidado, hay una persona que dice, yo quiero a esta persona, la quiero cuidar y la vamos a cuidar bien, y voy a dar todo de mí para cuidarla. Y, y lo cual es buenísimo, porque en el fondo refleja un acto de cariño, un acto de amor súper necesario, pero en el fondo el cuidado tiene que ser sustentable en el tiempo. Y yo, por más cariño, por más amor que le tengo a una persona, si no tengo ayuda, no tengo espacios de respiro, si no hago que este cuidado sea sustentable, voy a capotar a mitad de tiempo. Y si capoto a mitad de tiempo, o me veo sobrepasado, a decirlo más técnicamente, perdón, finalmente yo no lo voy a pasar bien, y la persona a quien cuido no la va a pasar. Y para esto hay que pedir ayuda y implementar un plan de cuidado. Aquí es importante que hay una carga
subjetiva del cuidado que es muy importante. Aquí no es el implementar una carga de cuidado porque las horas de que yo tengo que estar pendiente o las horas que tengo que entregar son en el fondo altas o muy altas. Es sino que muchas veces esto tiene una carga subjetiva alta que es independiente del uno a uno. La responsabilidad de la toma de decisiones, por ejemplo, es súper importante. Personas que dicen, yo me hago cargo de la parte de salud y tomo todas las decisiones. Bueno, es una carga alta, en el fondo. Sobre todo si hay desconocimiento técnico o hay múltiples opiniones, en el fondo, de lo que es bueno hacer. Y sobre todo si hay incertidumbres del futuro, perdón, eso está mal escrito y tiene una falta de ortografía, que puede generar aún más, en el fondo, carga. Y aquí es muy importante entender que este es un camino que lo han recorrido miles de personas antes y que uno puede pedir guía y puede pedir consejería. Y eso lo hacemos mucho, yo lo hago mucho delego en las gestoras de caso que guían mucho, son enfermeras, especialistas, que van visitando frecuentemente y están al teléfono y un poco guían en el quehacer y disminuyen toda la responsabilidad que sienten las personas en la toma de decisiones, ¿ya? Y el plan de cuidado no solamente tiene que tener un componente de cómo disminuyo la carga subjetiva con guía y consejería, sino que también muchas veces con apoyo concreto de cuidado, apoyo en el fondo, de alguien que esté a cargo de hacer el cuidado directo en esta etapa. Y aquí hay múltiples formas de hacerlo, y les quise poner todas como las formas. Está la organización familiar, ya, que es turnos familiares para hacer el cuidado. Está el entrenamiento de una asesora del hogar, ya, en el fondo es cambiar un poco el rol de la asesora del hogar. Muchas personas tienen alguna relación con una asesora del hogar, que es donde hay un vínculo, hay un cariño, y que es una tremenda oportunidad en el fondo, pero es muy importante que esa persona que esté al cuidado entienda la enfermedad con la persona que está viviendo, porque si no entiende los trastornos conductuales, no entiende en el fondo, que está viviendo con demencia, es poco probable que pueda hacer un cuidado adecuado, ¿ya? También están los cuidados de respiro. Los cuidados de respiro son cuidados que en el fondo son por horas todos los días o algunos días a la semana, que se concentran en aquellas tareas que son más difíciles. Entonces, por ejemplo, los cuidados de respiro pueden ser 3 veces al día, de 9 de la mañana a 12 del día, y ayudan en el fondo a la persona que está normalmente en la casa a bañar, vestir, ¿cómo se llama? Dar desayuno, hacer esas tareas que están son más difíciles, y le permiten a la persona que está en el día a día también desligarse un poco del cuidado, y por lo tanto yo cuido a ese cuidador que está permanentemente, porque le doy ese espacio de respiro. Esto en particular funciona muy bien, o sea, los cuidados de respiro es una de las estrategias más efectivas que hay para prevenir el síndrome del cuidado. Y también están el cuidado por turno, los cuidadores en el fondo que van por 8 o 12 horas y que en el fondo es como el cuidado, entre comillas, más formal que puede existir, y que puede ser útil para algunas personas que están con mucha alta carga de cuidado. Ahora, lo importante cuando uno entra en la conversación es que lo primero es que entender que no hay solamente una forma de proveer cuidado, están todas estas opciones, ¿ya? Y estas opciones uno las tiene que poner sobre la mesa. Cuando uno pone estas opciones sobre la mesa, es importante entender que las necesidades van cambiando en el tema, y por lo tanto lo que yo arme, el plan que yo arme, probablemente en el fondo va a cambiar en el futuro. Entonces no es algo fijo, esto hay que estar abierto a que estos planes vayan cambiando en el futuro. Y es muy importante que planificar o estructurar este plan de cuidado no es, no es tan fácil, ¿ya? Muchas veces si yo puedo contratar, por ejemplo, una cuidadora, y puede que la primera cuidadora no se genere un vínculo y sea necesario ir a la segunda, tratar con una cuidadora o con una tercera. Esas cosas pueden pasar. Y hay un periodo de implementación, y dado que uno se demora en implementar eso,
uno lo planifica para las necesidades que la persona va a tener, no a hoy día, sino que las que va a tener en 6 meses más, en el fondo. Y cuando yo les digo, a ver, pensemos en cuidado de respiro, por ejemplo. Y me dicen, no, si hoy día no necesito nada, pero en 6 meses. Echémosle para adelante, porque esto es, hay que crear, en el fondo, un hábito, hay que crear una rutina, y eso se demora, y podemos fallar en el camino, y cuando sí se necesite, en el fondo, no podemos no tener cubierto esto, y por lo tanto hay que irlo preparando con tiempo. Y lo más importante es que estos modelos pueden convivir, o sea, puede perfectamente haber una organización familiar, por ejemplo, con un cuidado de respiro, o un entrenamiento de una asesora del hogar, y los fines de semana un cuidado por turno. Esas cosas pueden ocurrir. Y por lo tanto, sin demorarme más y para dejar algo de tiempo para las preguntas, es importante mencionarle que la demencia moderada es una etapa de muy alta carga de cuidados. El manejo de los trastornos psicológicos y de conducta requiere estrategias de comunicación y enfrentamiento Tónica. que pueden, Tónica. perdón, que se pueden entrenar, uno los puede leer, y también las terapeutas ocupacionales dan una ayuda gigantesca. Y la sobrecarga de cuidados es muy frecuente, pero es absolutamente prevenible. Para prevenirla hay que implementar un plan de cuidado, hay que saber decir, bueno, esto va para largo, ¿cómo nos organizamos para que sea sustentable en el futuro? Eso. Muchísimas gracias por su tiempo. Bien, gracias Jorge. Nos habías prometido hacerla más corta para dejar más tiempo para preguntas y nos quedó poco, pero para que nadie se ponga nervioso, nos vamos a tomar algunos minutos más porque creo que el tema estuvo súper interesante. Hay varias preguntas que yo estuve agrupando a medida que iban saliendo en distintos como, subconjuntos de preguntas. Vamos a intentar reunirlas todas y como siempre y tal como en la sesión pasada, recuerden que les vamos a mandar un correo al final del curso y si es que haya quedado alguna pregunta ahí, no hay problema, la pueden hacer por correo y se la respondemos al inicio de la siguiente sesión. ¿Ya? Jorge, muchas preguntas. Yo creo que el curso trató varios temas respecto de las conductas agresivas y el manejo de síntomas, pero sobre todo Susana por ahí nos mandó muchos comentarios que creo que en tus respuestas podemos abarcar incluso preguntas de otras personas, que dice que tiene una paciente, ella debe ser cuidadora, y tiene una paciente muy, muy agresiva que le repite que se quiere ir a su casa, que le pega, que la muerde, digamos, y que está muy enojada, tiene muchos problemas para cuando tiene que bañarla, se agita en el baño. Y estas preguntas en menor medida aparecieron también en otros asistentes del curso. Y cómo controlar, estoy tratando de leer las preguntas que iba haciendo, cómo controlar si es que los medicamentos no hacen efecto y continúa con agresividad, y si se considera normal esta agresividad hacia los cuidadores. Incluso preguntan qué pasa si es que el cuidador siente que él mismo como cuidador es el problema. Eventualmente conviene o es recomendable dejar de cuidar a esa persona si se cree que ese es el problema. Ahí traté de reunir bastante en Sí, tema como agresividad y manejo de síntomas. sí, esa agresividad, bueno, el nombre técnico de eso es agitación, ¿ya? Yo, obviamente, es muy esperable que este sea, en el fondo, el tema principal, porque es extraordinariamente, en el fondo, eh, angustiante y lamentablemente es relativamente frecuente, ¿ya? En algunas personas. Quiero dejar muy claro, no todas las personas con demencia tienen agitación, o sea, no es un sine qua non, ¿ya? Pero efectivamente en algunas personas pasa. A ver, cuando esto pasa y hay violencia, pongamos el ejemplo que va a ser súper concreto, hay golpes y hay mordidas frente a algo. Aquí, de nuevo, los tips que volvimos. ¿Qué está causando esto? Por ejemplo, si en el fondo es empujar al baño para vestirlo o bañarlo, la pregunta es, primero, ¿es necesario llevar al baño para bañar? O puedo hacer otro tipo de aseo o higiene personal. En el fondo, de repente nos quedamos eh, pegados que hay que hacer una rutina, pero muchas veces es súper razonable cuestionarse si esa rutina es necesario hacerla. Y si no, o sea, si es necesario hacerlo, como por ejemplo el cambio de pañal o un aseo, en caso de posiciones que hay que hacerlo,
La pregunta es, ¿qué en el fondo está generando más agitación de esa situación? Y créanme, si uno va, escucha y está con la cabeza abierta a tratar de entender qué es lo que genera la agitación, yo diría que la gran mayoría de los casos se resuelve con esas técnicas. Ahora, si es que no hay forma y no logra entender y estas conductas están poniendo en riesgo a la persona, en el fondo el manejo farmacológico es tremendamente importante. El manejo farmacológico no es solamente, quiero transmitirle que la bala de plata o la pastilla única aquí no funciona, aquí uno va tratando y va diciendo ya con esta dosis, en este momento, quizás va a ocupar y si no me resulta me cambio de medicamento. O sea, es difícil y requiere en el fondo cambiar los esquemas frecuentemente. Y en el fondo no es raro que ¿cómo se llama? En pacientes o familias con las que me he visto que realmente en 2 semanas, digamos, nos comuniquemos 3 o 4 veces para cambiar el esquema, ¿ya? Hasta que encontramos el esquema en el fondo adecuado. Entonces, de nuevo, es difícil el manejo y uno no deja un esquema extraordinariamente, en el fondo, alto en dosis ni en efectos, porque también puedo tener una persona completamente sedada, en el fondo, y eso es lo que uno no quisiera. ¿Ya? Entonces, uno va cambiando y subiendo los medicamentos de a poco, ¿ya? Yo diría que solamente me acuerdo de 2 casos de todos los pacientes que he visto que tuvieron un manejo que costó mucho, mucho, el manejo conductual. Y una de ellas era una persona que tenía una úlcera gástrica, que fue muy difícil identificarlo y después sangró y por eso la identificamos, pero una persona que estaba que finalmente el trastorno y la agitación era por dolor, ¿ya? Y la identificamos tardíamente, porque obviamente no podía expresar ese dolor. Es difícil el diagnóstico en personas con demencia. Pero quiero transmitir que son muy poquitos, o sea, en la mano son muy poquitos los casos. No es que tenga 60 años de experiencia, pero algunos pocos sí, de pacientes que no hemos logrado manejar en el fondo trastornos conductuales. En general, sí lo tratamos de hacer cuando el manejo ambiental, en el fondo, es el adecuado. Gracias, Jorge. Otra pregunta que se repitió en 2 o 3 ocasiones y tiene que ver con, voy a reunirte 3 preguntas aquí, con las etapas de la enfermedad y su manejo. Hay una pregunta que es si la demencia es heredable, ¿ya? Y también preguntan sobre los tiempos aproximados en que dura cada etapa, cuando estabas presentando el gráfico de cada etapa leve, moderada o ya más avanzada. Y si el aumento del sueño en estas etapas leves o moderadas puede ser un trastorno del ánimo como depresión, cuando estaba mencionando lo de la depresión. A ver, si es heredable o no, es súper buena pregunta y depende de la causa y la etiología, ¿ya? En general, por ejemplo, las demencias frontotemporales tienen una alta carga genética y se ven frecuentemente en las distintas líneas de la genealógica de la familia. Hay algunas enfermedades de Alzheimer que tienen componentes, en el fondo, de transmisión genética más dominante, que son más bien raras, la verdad, pero son personas que empiezan con enfermedades muy joven, 50, 60 años, muy agresivas, y que efectivamente tienen componentes de transmisión genética. El resto es una mezcla, en el fondo, de la expresión genética del ambiente y la expresión genética, y no tienen un lineaje así tan claro, ¿ya? Entonces, voy a responder un poquito ambiguamente. Sí hay un componente genético de transmisión más directa, pero para algunas causas que no son las más frecuentes, ¿ya? Por otro lado, el sueño, que comentaste como otra pregunta. A ver, el sueño es muy importante que muchas veces o es frecuente ver sobresedación en estas personas. O sea,
muy frecuentemente se ocupa harto medicamento, más de lo que técnicamente uno de fondo debiera ocupar. Y muchas veces vemos sedación por medicamentos, ¿ya? Entonces, en algunas causas hay trastornos de sueño, en el fondo más sueño, pero muchas de ellas es por medicamentos que se podrían haber estado en el fondo bien indicados en una etapa, pero después hay que sacarlo. Típicamente uno sube los neurolépticos o los medicamentos en la etapa moderada y después cuando avanza la enfermedad, los trastornos conductuales empiezan a pasar. Y esa es una etapa donde uno empieza a sacar los medicamentos, ¿ya? Entonces, esas indicaciones muchas veces se quedan pegadas, ¿ya? Entonces, ojo con la sobresedación de medicamentos en caso de sueño. No sé si hay algo bueno con usted. No, respecto igualmente de los tratamientos y la estimulación cognitiva, que es algo que salió harto en la sesión pasada, esta vez vuelve a salir. Dicen, ¿qué tan posible es de frenar, detener o curar una demencia frontotemporal con un buen tratamiento? Dice también si es que la estimulación cognitiva sirve justamente para manejar estos síntomas, perdón. Y además hay una pregunta bien interesante que dice, ¿qué pasa si la terapia ocupacional es la que está causando la agitación? ¿Sería posible reemplazar por otra actividad física? Ya, a ver, yo creo que qué buena pregunta porque hay dos cosas. Lo primero es que la terapia ocupacional, pues, en el fondo tiene distintos roles en distintas partes de la enfermedad. De nuevo, en la parte inicial, la estimulación cognitiva es muy importante, ya es muy importante. Y en la etapa moderada, más bien hay más un rol en el manejo de los trastornos conductuales, ¿ya? Obviamente esto depende de persona a persona, pero quiero dar como una idea general. Entonces, la terapia ocupacional va tomando distintos, en el fondo, roles, dependiendo de la etapa de la enfermedad y las necesidades de cada persona, ¿ya? En etapas iniciales, en la gran mayoría de la evidencia viene de enfermedad de Alzheimer, enfermedad vascular, hay un rol en mejorar o en lentecer la progresión de la enfermedad. No cambia el curso de la enfermedad. Hoy día no hay ningún medicamento que cambie el curso de la enfermedad. Esto es una enfermedad degenerativa que a más tiempo esto avanza, ¿ya? Pero no puede mejorar levemente la cognición con algunas alteraciones, con algunas intervenciones, perdón, que pueden ser farmacológicas o con terapia en el fondo dirigida. La demencia frontotemporal es una demencia bien particular, es distinta en el fondo a la enfermedad de Alzheimer, a la enfermedad vascular. Típicamente es más agresiva, ¿ya? Y con menos estrategias farmacológicas, ¿ya? Y yo creo que si hay alguien que tenga más dudas sobre el tema de demencia frontotemporal, bueno, son casos como bien particulares. Yo ahí recomiendo dirigidamente ver el caso porque los trastornos conductuales en demencia frontotemporal pueden ser extremadamente difíciles, ¿ya? Entonces, estos son casos como poco generalizables porque son más complejos, ¿ya? Y ahí recomiendo un poco la consulta más directa. Gracias. Están saliendo algunas preguntas interesantes también respecto de la felicidad en las mismas personas con demencia. Pregunta, y que la relacionan también con el tema de salir de la apatía. ¿Qué pasa? ¿Cómo enfrentarse a la apatía? Porque eventualmente la apatía puede hacer que ellos estén felices. Entonces, ¿cómo enfrentarse a esta apatía si es que eso para ellos les da felicidad? Y no tratar de quitar esa felicidad, digamos, que puedan tener dentro de esto. Y sumo otra pregunta, dice, si es que las personas con demencia, hay felicidad en ellas, digamos, si O sea, se experimenta la felicidad, que- en tremendo tema, digamos. o- no sé quién hizo esa pregunta, pero qué buena pregunta, porque, a ver, yo sé que este curso es de desafío, es como para las cosas difíciles de demencia, ¿ya? Pero también les quiero, en el fondo, transmitir que no todo es malo. O sea, qué buena esta pregunta porque hay personas que pueden tener muy buena calidad de vida y pueden generar relaciones de cariño y pasarlo súper bien. Entendiendo que esta es una enfermedad difícil y que genera un montón de limitaciones, pero de verdad he visto personas y visto que personas que se organizan bien y tienen una buena estructura de cuidado, esto no necesariamente tiene que ser eh, malo o llegar a síndrome del cuidador
o la persona con demencia tiene que estar angustiada o agresiva. Hay personas que llevan muy bien su enfermedad, tanto las que viven como las que cuidan. Y es por eso que hablar y preparar esto es súper importante. Y es bien mágico y bonito ver cómo personas cuando hacen 2 o 3 cambios en la rutina, dicen, chuta, es que mi vida cambió. Y eso lo escuchamos, mi vida cambió porque hicimos 3 o 4 cambios en la rutina. Obviamente estos casos a caso, y hay personas que tienen enfermedades de más difícil manejo que otras, pero muchas sí responden a cambios conductuales o cambios de rutina. Y las mismas personas que viven con demencia, al igual que pueden tener, en el fondo, entendemos que tienen más la habilidad emocional, pero muchas veces uno las ve viviendo no necesariamente con la calidad de vida. Gracias, Jorge. Mira, espero haber podido abarcar todas las preguntas. Estaba revisando ahora, creo que no se me quedó ninguna en el tintero. Y me encantó haber terminado con este tema de la felicidad en las personas con demencia. Y voy a aprovecharme de un comentario que hizo la misma persona que hizo la pregunta. Bueno, fueron varias, pero María José Aguirre dice, para agradecerte a ti, Jorge, porque dice, doctor, mi mamá nos pide cuidarlo a usted. Así es que le agradecemos mucho su trabajo y el cariño con que lo hace. Así es que, bueno, esa es una forma, me tomo de un comentario que no es mío, fue de María José, para agradecerte por el curso, por toda la guía que esto significa. Y bueno, repito a todos los asistentes también que nos pueden mandar más preguntas o si consideran que alguna no quedó muy resuelta, va a estar el correo al mismo de la vez anterior para que nos puedan hacer las preguntas. Así es que nos despedimos, Jorge. Muchas gracias por todo. Gracias a todos los asistentes.